Hare Krishna, vamos a tener una clase del Srimad Bhagavatam aquí en Radha Govinda Mandir, Saltillo, que se llama sobre las instrucciones del señor Kapiladeva, ese capítulo 28, texto número 3, traducción y significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Vamos a leer el texto yo solo. Ya dijimos la reverencia a Krishna Namo Bhagavate. Gramya dharma nibriti cha moksha dharma ratistata mita medyandana swasat vivikta kshema vasevanam. Debe dejar de ejecutar prácticas religiosas convencionales y sentirse atraído por las que conducen a la salvación. Debe ser muy frugal en sus comidas y vivir siempre en un lugar apartado, a fin de poder alcanzar la perfección más elevada de la vida. Repetimos. Debe de dejar de ejecutar prácticas religiosas convencionales y sentirse atraído por las que conducen a la salvación. Debe ser muy frugal en sus comidas y vivir siempre en un lugar apartado, a fin de poder alcanzar la perfección más elevada de la vida. Significado de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquí se recomienda evitar las prácticas religiosas que buscan el desarrollo económico o la satisfacción de los deseos de los sentidos. Las prácticas religiosas deben ejecutarse con el único fin de obtener la liberación de las garras de la naturaleza material. Al principio del Srimad Bhagavatam se afirma que la práctica religiosa suprema es aquella que sin ningún motivo nos permite obtener el trascendental servicio devocional al Señor. No hay obstáculo que pueda impedirla y brinda satisfacción verdadera a quien la ejecuta. En este verso se recomienda lo mismo. Aquí se usa la palabra moksha dharma, la práctica religiosa dirigida a la salvación, es decir, a trascender las garras de la contaminación material. Por lo general, las prácticas religiosas de gente buscan el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos, cosas no recomendadas para quienes deseen progresar en el yoga. La siguiente frase importante es mita medyadana, significa que hay que ser muy frugal en las comidas. En las escrituras védicas, el yogi se le recomienda que coma solo la mitad en proporción del hambre que tenga. Alguien que tenga tanta hambre como para devorar 1 kilo de comida, en vez de 1 kilo de comer medio y completar su comida en un cuarto de litro de agua. 1/4 parte del estómago debe quedar vacía para facilitar la circulación del aire en el estómago. Quien coma conforme a esta medida evitará la indigestión y la enfermedad. El yogi debe comer de todo, debe comer de modo como se recomienda en el Bhagavatam y en todas las demás escrituras reconocidas. Debe vivir en un lugar apartado donde su práctica de yoga no se vea perturbada. Vamos a repetir el verso otra vez. Gramya dharma nibritisha moksha dharma ratistata mita medyandana sasva vivikta shema sevanam. Debe dejar de ejecutar prácticas religiosas convencionales y sentirse atraído por los que conducen a la salvación. Debe ser muy frugal en sus comidas y vivir siempre en un lugar apartado, a fin de poder alcanzar la perfección más elevada de la vida. Om Ayanati Mirandasya Yananjana Salakaya Chakshurum Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistan Estapitanyena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukan karoti bachalam pangulam gayante girinjakri patangaham bante siguru dinatarinam. Bueno, en este verso el señor Kapiladeva instruye a su madre Devahuti acerca de las características de los devotos en el servicio devocional y reglas de cómo actuar adecuadamente. Y aquí se habla de Dharma Gramya. La palabra Gramya, Prabhupada aquí la traduce como convencionales o así, sociales, podríamos llamarle, como centro de convenciones que decimos, a veces, así se dicen aquí en el noreste de México. Uno pasa por lugares así que están muy bonitos, que tienen entradas así con árboles y dice centro de convenciones. ¿Pero de qué tipo de convenciones? Principalmente, más que de convenciones, digamos, hay convenios, hay, centros culturales, así que hay congresos de sabiduría, de filosofía, de tecnología y así. Más bien hay convenciones, se refiere a eventos sociales, ¿no? Así eventos sociales, que matrimonios, que fiestas de cumpleaños, así. Entonces, en ese sentido, aquí se puede ver que Prabhupada la usa, porque Gramya quiere decir también la aldea, el pueblo, donde está la gente, ¿verdad? También la palabra Gramya Kata, escuchar las noticias, los tópicos de los pueblos, ¿verdad? El chisme se dice en México, no sé cómo se diga en el lenguaje español, como lo usa en otros lugares que nos escuchan, así. Entonces, así, digamos que a veces hay religiones que se siguen meramente por costumbres y así, por convenciones, que no tienen un significado real. Y eso lo explica muy bien Krishna cuando está haciendo la ceremonia del Indra Yagya. Él va y le pregunta a su padre, siendo un niño chiquito, ¿verdad? Dice, papá, ¿esto lo están haciendo meramente por pura tradición? ¿O lo hacen, tiene un verdadero significado? Y les pone filosofía del argumento de la filosofía, de la karma mimansa, para persuadir a Nanda Maharaj de que no haga eso, porque lo más importante es adorar a Krishna, a Govardhan, la colina de Govardhan, así, ¿no? Y eso tiene, detrás de toda esa historia tiene un gran simbolismo cuando uno estudia esa historia, porque en realidad, si lo ve uno en el estudio histórico, geográfico y sociológico de la India, la ganadería que se salta tanto en el Bhagavatam, ¿sí? Se salta mucho, mucho, mucho en el Bhagavatam. Lo vemos que eso era muy común en las culturas de Mohenjo-Daro y Harappan, en las culturas del Valle de Indo. Están llenas de figuritas de toritos surabi, ¿verdad? Surabis con que dicen cebú en español, surabi, que tiene su jorobita, lleno así de toritos. La ganadería era un factor que se ve que se saltó mucho en esa época, y eso es un indicio interesante de la antigüedad del Bhagavatam, que exalta tanto la ganadería sobre la religión rigvédica. Porque de acuerdo a los historiadores dicen que la religión de la India, la cultura de Harappa y Mohenjo-Daro marcaron el fin de la religión, al final de la religión rigvédica. Digamos así, ¿no? Eso marcó, porque es interesante que si ustedes ven los pasatiempos de Krishna principalmente se sobrepone o subyuga o les hace un pasatiempo derrotando, en el buen sentido de la palabra, mostrando sus poderes supremos hacia un deva. Y uno de ellos es el de Indra. E Indra es de los más mencionados devas, y Agni obviamente, ¿sí? Y Yama, pero más Indra es el más mencionado, y Agni mencionado en el Rigveda. Entonces, ¿qué está marcando ahí? Que Krishna está superado, y luego viene también, se menciona menciona cuando va a rescatar a su hijo de su maestro, a Yama, que se le postra. También a Brahma, aunque Brahma su devoción es muy poquita. En India creo que hay un solo templo. Hay más en Tailandia y en otros lugares allá en el sur de Asia, en la Indochina, hay más templos de Brahma. Pero ¿cómo se llama? Los principales devas que Krishna, digamos, establece su supremacía sobre ellos, es más Shiva, y luego le sigue Brahma en los número de versos que hay, y está Indra, está Agni, 2 veces, Agni lo supera, y Yama, que si se dan cuenta son los devas más importantes adorados en el Karma Kanda del Rig Veda y los Vedas,
y luego Shiva también, que hasta la fecha es muy adorado. Sin embargo, Shiva también se postra, lo es derrotado en la batalla con Krishna, y sus hijos, Ganesh, Kartikeya. Todo eso, ¿y qué le está enseñando Krishna? Que hay que adorar solamente a él. Entonces aquí es interesante todo esto porque inevitablemente, yo recuerdo cuando era joven, los otros brahmacharis se ponían a cuestionar y nos preguntaban, y así se ponían a reflexionar sobre cómo va a ser la era del Señor Chaitanya cuando crees que todo el mundo sea consciente de Krishna. Decían unos, la gente va a ser como cualquier gente, nace con su yapa y su, ¿no? No todos van a ser brahmacharis, así todavía tenía uno la ilusión de un mundo lleno de puros monjes, ¿no? Así, porque ese era el ideal que había en el movimiento. El movimiento, digamos, tomó una postura muy monástica, misionera en su principio, y así. Pero Krishna, con todo el entusiasmo de los devotos, y que eran muy jóvenes todos los líderes en ese tiempo, los demás años tenían menos de 40, etcétera. Realmente creo que el más grande milagro de Prabhupada, primero de trasplantar la conciencia de Krishna a Occidente y convertir a los no Vaishnavas en Vaishnavas, a toda la sociedad, la contracultura de Europa y América y todo el mundo. Uno de los más grandes milagros que también hizo la Prabhupada fue dejar un movimiento, hermano, de jovencitos, de muchachos muy jóvenes, y que sobrevivió y ha sobrevivido hasta la fecha. Que los líderes mayores no tenían menos de 40 años y de conocimiento Vaishnava tenían 10 años, 12 años, 11 años de conocer la filosofía Vaishnava. Ni siquiera habían editado todos los libros de Prabhupada. Cuando Prabhupada se fue en inglés, no estaban todos. O sea, ni siquiera se habían leído todos los libros de Prabhupada, todos. En fin, ni conocer la cultura védica como ya se conoce ahora. Por decirlo así, nada más, que yo me acuerdo cuando pues me había hecho brahmachari, pues mis papás eran gente profesionista, médicos, mi madre tenía 2 carreras, y todos mis hermanos hasta tienen también, casi todos tienen doctorado, ¿no? Ahora, pero, ¿cómo se llama? Ellos me decían, tú estudia, porque en esa época social, me acuerdo, en esa época cuando yo era joven, en los 70s, todavía, ¿verdad? A ellos les tocó que por hacer una carrera, una licenciatura, o hacer una carrera de licenciatura, tienes garantizado un estatus social bien, económicamente suficiente para vivir mejor, en un estatus así. Sin embargo, ahorita ya no, hay tantos profesionistas que andan de taxistas, ganan más, porque no hay empleo para ellos, ¿no? Pasó una cosa muy chistosa a fines de los 90, antes del año 2000, cuando estaba el famoso presidente, uno de los presidentes, que ganó a fines del año, casi entrando el año 2000, hubo un presidente que se llamó Fox en México, ¿no? Y era del otro partido que no había ganado, el PAN, que se llama en México, Partido de Acción Nacional. Platico esto muy interesante por esa situación, que fue una conferencia al Tecnológico de Monterrey, al campus de Monterrey, que es una de las universidades más prestigiosas y también muy caras y reconocida a nivel nacional en América e internacionalmente, con una universidad que cuesta casi igual que estudiar una universidad de Estados Unidos. Tiene un nivel muy elevado de cultura, de educación, y solamente la gente rica gente de mucho dinero puede estudiar allí, y tiene una excelencia de estudio así muy fuerte, ¿no? Entonces él fue allí, y ahí van pues muchos muchachos hijos de personas ricas, y muchos a estudiar allí. Entonces resulta que en esa universidad llegó el presidente de un discurso, y que empiezan a hablar los muchachos: señor Fox, salimos de la carrera que le cuesta tanto trabajo a nuestros padres y no hay trabajo para nosotros. Y que dijo él: no, autoempléense. Pues ¿qué hacemos? Hagan su propia empresa, vendan elotes. No sé si allá en Argentina sepa qué son los elotes. Es el maíz, aquí se llama elotes. Es el choclo con crema, especias, queso, salsa. Bueno, así hervido por lo general, o asado, y así se vende en la calle, en México. En México se llama elote por la palabra náhuatl, elote, que se pone el maíz, la mazorca, y se hierve o se asa, y se le echa crema, le echan queso rallado, y así. Chile. Los devotos lo ofrecen también mucho, lo venden mucho, sabe, muy sabroso, se lo ofrece a Krishna. Él dijo: vendan elotes, así dijo, y todo, dice, cuando iba saliendo lo despidieron, hicieron como un kirtan así, pegando con latitas: elotes, 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 vendemos elotes, así dijeron los estudiantes.
O sea, imagínense ustedes, era muy diferente, ¿no? Pero me refiero que el movimiento de Conciencia de Krishna en ese tiempo, en esa idea de no entender lo que era Yukta Vairagya, ni de haber leído todas las instrucciones de Prabhupada, Prabhupada Shisamrita no estaba, de las cartas de Prabhupada no estaban todavía. ¿Cuántas veces Prabhupada quería que sus discípulos terminaran sus carreras y tuvieran, vaya, que sus discípulos fueran y los devotos fueran gente preparada, que tuvieran una educación formal para predicarle a la gente importante, a la gente educada, a la gente así? Entonces, pero en aquel tiempo todos los devotos pensaban que todo eso era maya absoluta. Y imagínense estudiar, yo también pensaba así, no, eso es maya. Imagínate, voy a la escuela, voy a querer maya, ¿no? Así, ¿no? Entonces me acuerdo que pues mi papá me decía, pero estudia, termina tu carrera. Estaba haciendo ya la preparatoria con una carrera técnica de químico, laboratorista, todo eso. Y como más estudiaba eso, y mis maestros me decían más y más que todo eso de la física y la química no explica por qué es la vida, qué es la conciencia, pues más me desanimaba a estudiar yo eso, ¿no? Cuando empecé a leer el Bhagavad Gita y más la filosofía de Krishna y todo eso. Elevanza la conciencia de Krishna, un librazo. Ahí se resume toda la filosofía de la conciencia de Krishna. Entonces, todo es muy interesante esto, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? El movimiento ha tenido también sus fases. En ese tiempo era así. Y cuando Jayapataka Swami empezó a predicar sobre la importancia del programa congregacional, Krishna inspiró a Maharaj, y gracias a él, porque así es el sistema védico, ¿no? No es que todos son monjes brahmacharis, no, sino que hay congregación, hay brahmanas, kshatriyas, vaisas, todo eso es natural. Entonces, eso salvó el movimiento y ya permitió que las personas que no vivían en el ashram pudieran ser iniciadas y aceptadas como devotas. Y aún en ese contexto, y gracias a eso se difundió el movimiento muy bien en Rusia, que fue puro programa congregacional, en China, con programas puente como clases de yoga, etcétera, etcétera, y en otros lugares. Y eso ha hecho que el movimiento sobreviva. Y claro, el movimiento ha sobrevivido ahora con influencia de la hinduización, de la diáspora hindú. Resulta que los, ¿cómo se llama? Los hindúes, por las leyes de migración, se facilitaron en Estados Unidos y en todo el mundo, y por arreglo de Krishna, muchos hindúes han migrado y son gente profesionista, y ahora son los que mantienen los templos de Estados Unidos, se mantienen. Claro que esto ha creado una... Hay un estudio muy interesante, hay varios estudios de eso, ¿no? Pero hay un estudio en el que yo participé, que hizo un erudito, que habla, que especializa en toda la acción psiquiátrica social, psicología social y psiquiatría social, todo eso. Entonces habla y lo hizo con, mandaba a sus alumnos y yo les ayudé en las entrevistas como observador participante, que es una metodología, cómo el movimiento, la hinduización del movimiento, no en Brasil, no en Latinoamérica, porque aquí hay muy pocos hindúes, y por ejemplo en Saltillo hay hindúes, aquí hay una empresa hindú, que muy raritos, son poquitos los que llegan a venir al templo, y ahorita con la cuarentena pues menos. Entonces, ¿cómo se llama? Pero en Estados Unidos, aunque son muchos, ese poquito que da es un porcentaje de muy fuerte economía que ayuda a los templos mucho, dan muchas donaciones, y a la vez eso es un hecho que al momento que una asociación religiosa recibe influencia y más económica de cierto sector social, ese sector social también va a influir a esa asociación, como ellos también van a ser influidos por el Gaudiya Vaishnavismo, y muchos son de otros espacios, de otros lugares, son de otros lugares, de otras corrientes Vaishnavas, incluso karmakandiyas, adoradores de devas. Entonces ahí se hace, eso es normal, esa conexión. Así como el movimiento de conciencia Krishna influye a la sociedad occidental, ¿verdad? Vemos que ya se habla mucho de karma por la prédica de los libros, se habla de yoga, todo eso. El movimiento también se influye por la sociedad occidental, ¿no? Como vemos ahorita, que por la fuerza de Kali Yuga, que entran patrones que no son lo que dicen los Vedas, que entran las ideas, ¿no? Que copian del mundo material, como la idea que se está creando ahorita de la pareja, ¿verdad? Que alguien, en lugar de casarse en el mundo material, lo que hacen es que se juntan, las muchachas y los muchachos tienen sexo ilícito, o sea, sin casarse, y luego andan así juntos, luego se hacen parejas, que le llaman ellos, y después a veces deciden los más piadosos deciden ir al civil a hacer su boda civil y se acabó. Si es que, y hay otros que no, otros van y hacen ¿cómo se llama? Ya hacen su boda también, primero el civil, ya que tienen como 3 niños de compromiso, ya no es anillo de compromiso, es el niños de compromiso, ya van hacen la boda, ¿no? Y está la boda con los niños de pajecitos.
completamente opuesto a lo que dice el Dharma, ¿verdad? Eso es sumamente pecaminoso, sumamente pecaminoso. Prabhupada, ahorita hablamos de un tema muy interesante que se le ha levantado para que usemos el cerebro, todos, ¿verdad? Que si los infiernos eran simbólicos o eran alegóricos, así alguien sacado, basado en una cita de Bhaktivinoda Thakur, muy famosa, un discurso hecho a los racionalistas modernistas bengalíes, intelectuales de su época, les dio una conferencia así, en la que usa esa táctica, porque en el Jayavada Dharma, en el Amrita Prabhavasya, en muchos de sus comentarios del Chaitanya Charitamrita y otros libros, él abiertamente, porque en esa cita no nada más dice que los infiernos no son alegóricos, sino que dice que los cielos y los devas, ¿sí?, son cuentos para espantar a la gente. Así les predicó a esa gente, es una táctica de prédica. Porque él en otra parte y en el Brahma, Krishna Sanjita lo explica que no está de acuerdo con esas conclusiones, las hace para predicar a la gente de mentalidad mundana. Pero bueno, él, ¿cómo se llama? Bhakti Thakur, habla de los devas, de Yamaras en sus canciones, ¿no? O sea, todo es Chaitanya Mahaprabhu. En fin, no vamos a repetir un tema, podemos dar una clase sobre ese tema. Los invito a la clase del Bhagavatam hoy. Vamos a hablar sobre la Real Antigua Srimad Bhagavatam, que fue una investigación para tesis de maestría, que le empecé en la licenciatura, pero como me gradué por promedio, por recibir la medalla honorífica de la facultad, pues la dejé para la maestría, hice la tesis. En fin, vamos a dar una clase sobre la Real Antigua del Srimad Bhagavatam. Bueno, pero el punto aquí es que estamos hablando como, ¿verdad? Que entonces los devas no. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero el punto es ¿no? Que Prabhupada siempre, te vas a volver perro y gato y puerco. Así decía Prabhupada más. Hablaba de caer a la vida inferior. Como ahorita sacaron en Face la historia de un gatito muy devoto, ¿no? Y a mí me ha tocado aquí en Saltillo tener experiencias de un perrito hace muchos años, se llama Bhakta Terry, que, ¿cómo se llama? Que era muy piadoso, de los vecinos, que desde chiquito, cachorrito, entró al templo y lo vi salir porque estaba en construcción el templo y salió lamiéndose la boca de la charanambrita que se había quedado en el suelo de charanambrita, se veía que se dio unas láminas, y ese Terry todos los días venía por su bolita de prashada. Eso porque, y así, ¿no? Y a él le gustaba juntar los domingos, los festivales, el kirtan y todo, y estaba en la puerta esperando para recibir el prasad, los remanentes de prasad que dejaban los invitados y de prasad. Comía e invitaba a su grupo de perros, tenía su grupo de Namahata de perros, de Bhakti Vriksha. Y así Terry Maharaj Guru Prasad le daba mucho cariñito, lo acariciaba, le hacía con los pies así mucho cariñito, le daba reverencias a Maharaj a los devotos. Y un día partió en el día de ¿qué? De Rama, cada así ayunando porque ya no comía, se enfermó de algo, algo que le hizo mal y ya no comía Terry, que era muy cariñoso. Cuando salíamos fuera, íbamos fuera, mi esposa y yo, así nos íbamos, los devotos que no estábamos, me acuerdo que me decían los vecinos, estaba todos los días en la puerta esperando, y cuando ya estaba en la puertita esperando, y una fiesta de ver a los devotos, y era Terry, Bhakta Terry. Y hacía muchas historias muy bonitas de animalitos, ¿no? Entonces, si no vamos a hablar de los planetas infernales, porque Prabhupada casi no hablaba de eso, no predicaba así, predicaba que te vuelves perro y gato. Entonces, dice mi hija que aquí tiene otras gatitas también, Siami. Siami, Se las presentamos, ok. Que también les gusta mucho Krishna y comen prashadam, vienen a Mongolarti a comer sus bulfis y así, ¿no? Y les gusta el kirtan y así están los gatitos, les gusta ver a Krishna, ¿les gusta? Le maullan a Krishna. Hay un gatito que le daba reverencia a Krishna y dejó el cuerpo. Se fue muy jovencito, Bhima, que hasta Maharaj lo llamamos un ratayata porque se quedó el único docente de su mamá y lo traíamos ahí para cuidarlo chiquito, que no se fuera a morir. Nos llevamos a un Yalayatra en Monterrey y Maharaj también le hizo Haribol, Guru Prasad, le dieron Mahaprasad y feliz con los devotos. Y ahí en todos lados. Entonces, si no queremos terminar como ellos, si somos afortunados, naceremos como ellos, ¿verdad? Si no que nacemos por nuestro mal karma, no tengamos la fortuna de vivir en un templo, ser rescatados por los devotos, entonces hay que portarse en el Dharma. Pero bueno, hablando del tema de esta investigación, de cómo el movimiento ha ido creciendo, cómo va madurando, cómo va interactuando, ¿verdad? Todo eso, nuestro movimiento es un movimiento apenas que está configurándose en muchas cosas. Y afortunadamente Prabhupada dio instrucciones que son inmediatas, instrucciones muy propias para ciertos devotos en sus cartas, que son para ciertas personas, instrucciones generales para todos los devotos. Y todos tenemos una guía muy, muy buena, ¿no? Y ahí hay muchos devotos muy educados, muy preparados, ya que se han preparado en muchos aspectos, ¿no? En relaciones públicas, comunicación, en liderazgo. Hay cursos continuos, ya se está haciendo eso, porque debemos de ver cómo predicar adecuadamente. Y un tema aquí que me gustaría para terminar la clase hablar, ¿sí?
Bueno, de la estratigrafía social DISCO, que trata ese artículo, es interesante que hay clases sociales dentro de DISCO, ¿no? Y hay tendencias, por ejemplo, clasifican a los discípulos de Prabhupada como la generación del 68, así se les llama, porque en la generación 68 fue una generación de mucho cambio, de radicalismo, de romper con todo, ¿no? De mucha tendencia a rebelarse contra los patrones establecidos de la juventud, y de esas personas se hicieron devotos, y vemos que muchos tienen esa tendencia de los discípulos de Prabhupada, ¿verdad? De ser así, no son así, pero son muy especiales, ¿no? Y muy respetables. Entre ellos hay unos devotos muy santos, ¿verdad? Pero hay una tendencia, vemos a la anarquía, a las figuras de autoridad, a siempre estar tirándole a la figura de autoridad. Hay unos que viven haciendo páginas toda la vida atacando las figuras de autoridad. Creen que van a salvar el mundo así, ¿no? Más bien cometen graves ofensas. Claro que por otro lado, eso sirve para tener una información que a veces, lamentablemente, pues Maya es muy poderosa y, híjole, oremos a Krishna porque nadie sucumba, ¿verdad? Porque Maya a veces siempre hay pruebas así muy fuertes y Vaishnavas hasta incluso muy iluminados son a veces atrapados por la fuerza de Maya, ¿no? Hemos tenido casos ya en el movimiento. Y digamos que ahí habla varias cosas muy interesantes. Por lo que yo quería tocar era principalmente, antes de estar en el último factor, es que nosotros sí debemos de evitar así, pero por un lado también tenemos que, para poder convertir a la sociedad, tenemos que infiltrarnos en la sociedad. Por ejemplo, los comunistas fueron muy expertos en estudiar sus estrategias para predicar su filosofía y utilizaron las fuerzas sociales, se llaman. Son fuerzas que arrastran a las multitudes. Y por ejemplo, ¿qué hicieron ellos? Invadieron primero la fuerza social más importante, las universidades, la educación. La captaron o cooptaron, así, ¿verdad? La contaminaron con su ideología. Mismo en Estados Unidos, fueron los francistas de Frankfurt, de la escuela de Frankfurt, que eran marxistas, que vinieron huyendo de la Segunda Guerra, de los nazis, huyendo de Alemania y luego de Francia. Se vinieron muchos de esa ideología. Y así, ¿no? Ellos predicaron a las universidades americanas, las adoctrinaron. Luego, digamos, ellos fueron muy inteligentes, vieron las fuerzas, los artistas, convertir artistas, hacer la música de protesta de Sudamérica, ¿no? Oscar Chávez, que empezó a ponerse de moda. Y empezaron a meter así su ideología en las escuelas, con música. Otra fuerza muy importante son los deportes, pero afortunadamente no los pudieron influir mucho. Pero otra fuerza muy importante fue la religión, ¿sí? Y ellos sí le influyeron. La religión, hubo sacerdotes izquierdistas, todo eso. Ahora, todo el mundo pensaba que después de la caída de la Unión Soviética se derrumbó eso y se acabó. Se acabó. Pero fíjense que no. Resurgió una nueva izquierda otra vez, que también usando esas tácticas se han infiltrado muy poderosamente con el marxismo cultural o la ideología de género, que se le llama. Entonces, esto lo voy a hablar, es muy importante porque nosotros como brahmanas no podemos cerrar los ojos, ¿no? Ser como el avestruz, entrar en un negacionismo de la realidad. No, yo soy, como dijo Lao Tse, no, el sabio no le interesa el pueblo ni la política, y el sabio se aparta para vivir en la paz. Y precisamente fue la crítica de Arjuna, a Krishna Arjuna, que estaba todo destruyéndose, pero no, yo voy a ir a la bondad, a retirarme, y el mundo se vaya al diablo. No, es cierto que un Vaishnava no siente placer, no vamos a entrar en la... Hay Vaishnavas y Prabhupada quiso que algunos de sus discípulos que estaban preparados, así como algunos discípulos preparados que tienen la cualificación, pueden estudiar y todo, no es que todos tienen que hacerlo, cada quien tiene diferentes tendencias. Hay devotos que Prabhupada le dio mucho gusto que Bharavanta Prabhu fue candidato de una alcaldía. Él dijo a Rameswar que él iba a ser presidente de los Estados Unidos, que podía ser presidente de los Estados Unidos. Así que trabajara para eso. O sea, Prabhupada no, porque el movimiento tiene que influir al mundo, pero no es que todo el mundo tiene que hacerlo. Y esto yo no lo digo por política, pero los brahmanas del movimiento, todos los devotos que piensan el movimiento, que son los líderes espirituales que educan a la gente, estar a la guardia de las invasiones de ideologías, porque ahorita la ideología del marxismo cultural, la nueva izquierda que se le llama, están tratando de volver a crear otra revolución y tratando de penetrar también las fuerzas sociales, a los artistas, al cine, la televisión, los deportes, que son fuerzas muy grandes. Así fue como contrarrestaron ¿cómo se llama? Los servicios de inteligencia
así contrarrestaron también a la influencia del comunismo, introduciendo, por ejemplo, artistas piadosos, así que cantaban así otras cosas, como con música que no iba de acuerdo con la izquierda, ¿no? También influyeron apoyando la expansión del evangelismo americano. Algunos intelectuales dicen que el movimiento también fue parte de esa ola. En realidad, Krishna utilizó eso para poder entrar, porque no creo yo, cualquiera puede hacer un cálculo sociológico matemático estricto de probabilidades, y una religión ajena con valores antitéticos a los valores tradicionales, como por ejemplo nuestro evento que dice no comas carne, no juegues al azar, no sexo ilícito, no drogación, no intoxicación, o sea, no va a tener efecto una cultura que es cristiana. Entonces, por eso no creo que la CIA le haya apostado al movimiento, o sea, que no son tontos, son gente muy preparada. Pero sí, por ejemplo, la contracultura, la música rock, fue apoyada ¿verdad? Como un método de... La contracultura americana sí era de tendencia izquierdista, pero aquí, por ejemplo, la música rock, meter así el hedonismo, cosas así, más bien así modas americanas, hicieron que la gente, y el protestantismo como arma de penetración, eso hay estudios de eso, y hasta la fecha ahora lo utiliza digamos, la invasión de la globalizante, del neoliberalismo, mete grupos cristianos a predicar como nada para convertir, y ellos traen la cultura americana, quieran o no quieran, y ellos traen una cultura americana un poco ortodoxa, que ser muy, como si, ellos dicen, no, traemos la cultura americana, incluso algunas religiones de estas, sin decir nombres por respeto, cuando vuelven a sus ¿cómo se llama? A sus adeptos, sus seguidores, les ponen nombres americanos y le quitan el nombre tradicional cuando es un idioma de otra cultura. Entonces, así, ¿cómo se llama ellos? Traen la cultura, y obviamente que detrás de esa cultura, quizás la primera generación de conversión muy ortodoxos, muy así, pero las siguientes conversiones tienen la tendencia a aceptar las modas americanas. Es la forma en que rompen la cultura tradicional, con una otra religión invasiva, como en este caso se permite el comunismo. Ahora sí, también la izquierda está mandando su siguiente movimiento del ajedrez, eso ataque otra vez con la nueva izquierda, con la ideología de género. Ya como clase obrera no le interesa, ¿cómo se llama? Levantarse en armas, le interesa cómo tener un nuevo carro, la nueva moda, el nuevo iPhone, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo van a invadirlos? ¿Cómo agarrarlos? Con ideología de género. Y además, uno de los objetivos de esa ideología también es penetrar la religión, como ha pasado en Canadá y en otros países, que ya la religión también agarró esa filosofía, ¿no? Y casan a las personas homosexuales en los templos, exigen eso a las iglesias, y fíjense, el comunismo convertía a los líderes religiosos, educativos, los convertía a su ideología. También así penetran gente que han convertido, y ahí está la teología queer o teología gay, que hay la Biblia queer también, con comentarios de la ideología queer, y traducen los textos que condenan o que rechazan a homosexuales, los traducen de otro sentido porque son expertos en lenguas griegas sobre todo, y le dan otro sentido, en fin, para hablar que no es pecado, y así, ¿no? Para meter esa ideología. Entonces la nueva izquierda está atacando así el movimiento, apoyado también por grandes magnates que les gusta la degradación. Y nosotros, por ejemplo, esas y muchas otras ideologías, también el movimiento quiere ser, está haciendo que se ha querido introducir